Paisa papeina cuina na me ayuma weruma me pende programa miña de programa entero bete va pejano bajera vagina ka agatoral hermano que la pena un pastor Emilio Vázquez año que coye imagina ame evo peme betiña abrazo rompe espalda por uno invite asiva Paisa edición número 368 de Gaajatorá, Juan capítulo 9 verso 11 y 12 donde otoré más 5959851629775 lomitaña de pumbiripo peguaja este imagina huilleque pastor Sergio amuite San Lorenzo violado para violado ya poñan de cote envía poja video vamos a enviar de audio a ver ya jupian wey sahina opar piete ni me YouTube ni me Facebook ni me Telegram ni me sistema radio Basaru vive Gaajatorá pastor Emilio Vázquez ni ve este imagina pecha wey aguille que entero vete va a tapizacuera o una pesaña hina homo sanan viva vea arroñe mi tima guarey se da homo sanan vive la añan de audio es importante aguille que entero vete a ver. Oye, te morí que fuera más 5959851629775. Vea ya picuamos, hermana, va a ver esa cutupe, esa yopupe, esa ñopupe, ya posea, vaya, vamos a gemar la vende mensaje, yeja y pire, vamos a gemar la vende ñe epumi audio, añe mongueta y te veramos hoy. Día de ayuno, oración, vigilia, ya de colomita, siempre ya respondéis una pregunta y respuesta y fuera en los grupos, pregunta o chororoñan de. Ya de coñan de grupo Pepe ahí ñambo elo mitad mejina en forma particular ahí ya enviarlo mitad mela y respuesta a mí consejo ya me consejo bueno hoy yo de la documentos fuera archivo ya ñamba po y no lo mitad ani que metí lo mitad pesa hay ya un APM hay menos vende posibilidad veja pembo usar la vende pira mi pepo puto mi hanga con ministerio be peñe comunicantes en 10 más 5959851629775 lo están ya de cobilletera personal bueno va de coyo y nada 911 de Juan a ver, continúa la de comentario de yo puro hoy veo tipo uno de los más a los que más le oye apoyo de preguntas y que yo me confesase ayer más investigado era este tipo que era ciego de nacimiento apellido Gesanicia va ego ya por mí ya yo me hubiera jamás no lo vi allí con la mitad más con demo era muy con demo era va ego ya por a las pinas va ese vio pedazo ahí ya puse recuerdo ahí con la milagro allá embelesado está en la, espiritualmente y desatento dando esa cual y lo cuas el grande maravilla y milagro mo ya ponían de ya ahí na jipupete por poco mo y pitare mando y cuela milagro a lo intentando ese ellos acá otro lado otra cosa ves ellos acá astrólogo parapsicólogo en hambrena santerío en hambrena oñe su imagen en donde pues ya para y o viajar kilómetros con angas de sajas en bajo y porque ojo a monburú hay pasajeros hay algunos a José y cuello y la estatua de la alguna cosa porque hay pues para la piola peamua y ahora llega más a un miapico o agradala ñan de yara ve upeapico ñan de yara o ordenar pues ya pues jamana hani va te coigo la leer y vela eso capítulo 20 versículo 3 al 17 los 10 mandamientos vengo latigazo uta ando pillé y pues porque ellos leen los 10 mandamientos de la Iglesia Católica los 10 mandamientos de la Iglesia Católica no prohibir porque es de la Iglesia Católica es de hombre es de la religión y ellos mismos como propaganda pero yo mongaray pero yo mondea pero yo ya por la tanga como santo ara bueno pero la ñandeyara no ñandeyara la te mañana en la misma Biblia Católica eso 23 al 17 leyeron los 10 mandamientos de topata primero y segundo mandamiento ani que reco otro de yara ani que ñemo abogado ese otro ani que ñemo yara ese otro sea de yara ese celoso de ani que ya potanga ani que ñesu ani que serví ani que ya potanga oña ibaga pe uipe uruguape nambre porque se celoso de cero hay juina animo a que hoy maldición hasta la cuarta generación de macaneado oye boleaba ahí también pea vender y come macanea de avisa por
lo mitad va oye poco angina. Hace porque no hay pasajera y hoy potanga o viajase o José la tanga hija. Qué bárbaro. Peaco engaño con embotabu guasu. Pea vigo la ñande ya aña no jeta ves. El hay captura ve ya no jeta. O gendúa on tendría con ambas. Hay potabe ponando ponerse me va pejendu primera vez peaja pejota y na pillapota umia. Hay potabe ye comunicación día hay ponando ponerse se capona me peyahu y anda ahí vea la verdad. Pea oye pea pendelia para penden bojera cubeta cubella posea hina. Bueno, a pesar de digo, hoy la verdadero milagro nenujeta hasta pepona ve. Oruta de pepe agua pepona. Nenujeta pu atiaivi acatiaivi. Quebranto va iguasubi. De liberata. De picota ve original desde esa y por de embelezar a otro lado. Pesar de ahí no con judío fuera. Hoy como la mirada, Maico ya pone Maico abrir enderezada. Será bio peaja era mendigo. Amo último. Y botagüinem. No, a pepe. A ver, verso 11 bella o hey por allí o me testimonio sí hey por allí ve cuera un bojo vai chupe ha kundo hesha ya kue ako anga hesha mama pe kuimba ko anga ai kwa ma pejera yashua ha engo ya po tuyu iku ombo hikupe ubu hendupe ha oya pishishe shere sakuera ha ise te jona amo uno o si lo es era vape he ise vagina pe oñembo uva ñande yara por upive hase aja upepe ha aja ayo jaipe sami ha upepe tende ma hoy ahecha upe maramo he isu pejikui ha moi koi mi ha e moi ko se kwata Oye, sí, cuadra, hoy impactado, o esa primera vez esa en la gente, o en duda. Primera vez esa ta y su hija y tú a vecina, primera vez esa tenía hermano cuera, primera vez esa la templo, mía, pepe la gente, nunca no esa ya. Ah, lo intento dejamos hoy con mi hamba, mi sepio moi que se guaje en donde la, se onda esa y se guaje, en donde la y se ha allá po. A pe hay cocotañan de esa. La obediencia, va a existir un milagro más superior ella recibida la ñande obediente. Ñande onda ya esa y la Yeshua, onda ya esa y al todopoderoso. Poco tal ya en duan, más la ya puan, más la llora ñande hibi, ñande cuimba pora religioso, fuera o ya puan que ley, va ya pues se ve que la ñande ya la ley. Va en milagro y te yo y da eso da la vez. Va en de sabico y potina la vez, en mon que su para ahí ve, o ya pasa mío. Japean o ya por la Yeshua y ajo. Tan o esa itera, socorro. Guau, yo va ese tico me ni corazón piro, hija va ese tico y me no hoy pues se ve que el corazón verá porque gran alegría con la nunca de esa y putumbu y todo el tiempo de repente yo oye upete alguien de nada me hay pisita de esa veamos. Te hoy yo es esa de barro. A uno está de muy con me chambioso ni cuál. Primera vez esa na a ver si un dai quai mu vai sei qua ta mu po se lo dico qua esa pe mo ingo be seguri su quella la i qua no mo po ya tu hata se un acepte hoy en dabia hata agradecer eso hasta tampoco a un rayo claro pues recibió un gran milagro tremendo fue esto a pe de y enseñanza ya po maguri que pe andas ahí por maldición a la hoja sa sino pe para la gloria ya va a mandar a bañe mo que hoy la va a hacerla por maldición va esa guapa a la maldición generacional ahí va esa por va a esa pa y a shui me ñe mo que ta pa tema bueno a veces y allá por ti comentario y guriales SBM y podemos rescatar 2 puntos de este versículo. La obediencia y confianza de este varón, aunque no le veía al Mesías, tuvo fe en él. Hizo exactamente lo que él le dijo que hiciera. Obedeció las instrucciones. Es importante. Instrucciones va a decir. De ordenar y ya po. Añandeu, tal costa, orden, ordenanza, mandamiento, mi oye, es añandena, ya posee. Y por hoy ya poja, güey, ya obedece, va, y veo,
Va, es loco te teñan de la ñande ya mandamiento ya obedecean, ma. Jala, pora oya poco mandamiento a tu ñande embojera, cuñan de lia, pañan emboje saquere esa paja, upea tu pe ya po. Ñande la jatu era cubeja, upea tu ya. Niña aprende japa ese caguare, ya no ya pues se ve hoy. De, claro, ya trosamina veñane uña de caguare espiritual, ya llega mi la falsa doctrina. Y mira lo están ya obedece, mira instrucciones del Todopoderoso, ya exacta la diferencia. Sé que es importante tantea. Importante ya por la tanteo esa es la diferencia. Apego y con la milagro. Va, ella entonces vea, ñande na ya esa mashia, ñande ya hendu sube, allá ya ponamos vea y existe ñande boea existe porque a él es hija ñande boea doctrina del Padre. Daja iñe daja hija o ya poa que daja hija o inventar que y tú a ia que supe orujan ñande mensaje upea a la oruñande pues y tú a entregar que al pueblo de Israel un mi mandamiento fuera upea roñe es upea me saca ñande upea ñande boe Mateo 5, 17, 19. Juan 12, 49, 50. Y para este mañana va a pasar el ojo ya pumba, a un boe. Mateo 19, 16, 19. De varo. Los 10 mandamientos un boe. Halo y tú, no hagan mandamientos más obvio. En de digo, el pastor y jugo hagan boe mandamientos de Julio tuya. Han va pues eso. De varo. Y tu esteo la vez. Haciendo, ya ponte ti pregunta ahí a ver. Ya pues añade te have la yure añade ya pues ama pero yure hay señal de ve palabra te aña amaga para inte te añade yuro cauturente ya ela ya pues agua hoy antes se la ponen mía. Otro punto, el varón sanado mencionó el nombre del Mesías, dijo aquel hombre que se llamaba Yahoshua hace o apetece hewi allá pongo eco estudios o se pego a ver coja y mandó a la Yahshua es que se ve que algo el nombre tiene poder, obviamente el nombre verdadero del Mesías, ¿sí? El nombre que no fue inventado tiene poder. Hasheika toda esa carne ahí. Estamos ahí que se pegándole como hay poder porque el nombre verdadero es Jesús. Bueno, no entienden el hermano. Nunca pudo haber sido Jesús, siendo que la letra J no existía. Ya va a venir en esta pama. En Israel, nadie en ese tiempo pudo haberle puesto el nombre Jesús porque ese es un nombre español y él era un israelita. Yahshua era un israelita. Entonces no pudo haberse llamado Jesús. Ahora, y no es el mismo Jesús y Yahshua, no es el mismo. Jesús es una transliteración, un nombre inventado, un nombre cambiado, no es el original. ¿Sí? Pero por misericordia el Padre, porque ñandena y la verdad, entonces upea ya y pururupi upea upetera, o ya po ahí ñandela milagro mi. Pero ya cuando ponao veo petera verdadero allá ya reto va allí y purula a ella da saber más se vuelve milagro o ya rebeldía más de cuando allá tranquilo pero cuando sepas el nombre y hay experiencia que sucedió eso ya hoy cuando aman la tera verdadero o tante allí porque no ya andas a más mismo ya o dudamos pero ahora juego mía ya no sentí más sí porque ya sabe la verdad. Y purupuane malajera. Bueno. Entonces el varón sanado mencionó el nombre del Mesías. Dijo, aquel hombre que se llama Yahoshua. Él no le conocía, aún no le había visto, pero sabía el nombre de su sanador. Maimina, también nosotros pasamos una experiencia y también hemos recibido favores. Nunca le hemos visto, pero siempre tratamos de investigar acerca del nombre de nuestro sanador y salvador. Upear upíngolo y revelañan de la jerate. Siempre investigar, oye revela, porque el nombre es por revelación, el nombre verdadero. Ahora si vos seguís con ese nombre que le cambiaron, primero le puso Jesús, Jesús,
Haupe ya tú aparecería la J, hoy allí la I latina, muy Yishua J. Primero o cambias y hoy ayuí la Y de Yeshua. O cambias y la Yeshua, muy Yeshua otra letra, otro tera, como Yeshua I. Hoy va a aparecer la J o borrar la I, como Yeshua J. Tres letras me iba a cambiar, pues vecina la gerañe por un bube. Upea con la INRI. Hango a ver tiempo por anduva que se upea justamente me decían que también INRI es un nombre. O sea, no, INRI no es. INRI no es el nombre del Mesías. INRI era un Hango PTI 3 letras, chami I N2 R3 Y 4 letras. Upea hoy me amo perecupa algunos ellos alguna capilla y más guaré capilla ellos sino un crucifijo hoy la INRI. Upea quiere decir que es Hera. Entonces Hera Jesús, Herata INRI, Herata Yeshua, o sea, mala valeta. INRI no es nombre, ese son esas letras quiere decir I. GIC en vez de Yeshua, como dice I. Allá. Entonces muy Jesús, o cambiamos y que la jera guri. Jesús, pesa que la jera o cambiar su baby. Guri Yeshua, Yahoshua, que viene a ser lo mismo. Yahweh es salvación, dice. Entonces muy dice Jesús, a poder ver la I latina. Bueno. Jaupe N upea dice Nazarenus. Jaupe R dice Rexus, rey, en latín. Allá. Jaupe I, Pepe I, como Yeo Pepe, Yaudín, Yahudín, de los judíos. Bueno, Yahudín, como dice Yeudeus, bueno, judíos. O sea, va a ser la INRI. Entonces, la J aparecería como dice Irangüe o como J. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Allá. Entonces, no es que él es INRI su nombre. Pero vemos ahí mismo en Upaba Leyende como evidencia que antes que iba a aparecer la J en la Jerez de Jesús. Y Jesús, que decir que o cambian de más y entonces va esa pepechata deja ahí pero la era verdadero aunque inri pe topano y tijina pepe pillata la mentira pepe topata la anda hija la era te primero y latina pe tu en el año 1600 potaite va a aparecer la letra J bueno anga y hasta la illa muy tal Jesús bueno ser humano, pillamos ahí. Pero el nombre verdadero, él es israelita, él es judío. Nunca pudo haberse llamado Jesús, nunca pudo haberse llamado Jesús. No, esos son nombres derivados del latín, del griego, latín, apellido hasta español. Un teran de oreco, en idioma becuera, en hebreo. Apóstol Pablo coge y ya apareció un guardia supe, el Mashiach y yo soy Yeshua. En hebreo, me habló en idioma hebreo. Me habló en idioma hebreo y me dijo yo soy Yeshua. Apareció piola de idioma hebreo, pero Pablo pero ya apareció yo soy Jesús. Si usted es español. O sea, un nombre inventado. Pero yo pille que no está, pero háganlo está se bombardea allí también. Flecha, lanza, cacote, ondita, boloque, calibre 50, nambrena. No, ya ya la verdad. Bueno, entonces el varón mencionó el nombre del Mesías. Es decir, que se sabía el nombre del Mesías. Y este varón era un judío, era un hebreo y nunca pudo haber dicho Jesús. Los discípulos nunca le habrán llamado Jesús al Mesías porque todos eran judíos y hablaban hebreo. ¿Sí? Porque ahí la forma hebrea. Yeshua o Yahoshua. Y está la forma aramea que es Yeshua. Pero nunca jamás Jesús.
Eso fue un invento, lo siento. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Mira, a Huecha Coco se ve el bautismo trinitario, donde me metieron en un concilio para desenmascararme al fin y al cabo, opa enredo pe posible, opa, porque no acepta seis y la bautismo en el nombre del Mesías. Apenas presentamos en su escuela la evidencia bíblica. Cuando eso yo tenía 8 versículos bíblicos nomás, ahora tengo más, donde te muestra que el bautismo es en el nombre de Yeshua. Aponguareare co 8 y vi. Upe oye pono ya pues y teoría, pero oye contra de sipaite. Al fin y al cabo terminaron reconociendo que también ese, pero reconocer dos, y eso no se puede. Sí, y también vale, se puede hacer, pero el bautismo trinitario también tenemos que hacer. Vamos, último. Apóstol Pablo, Efesios 4:5, y un solo bautismo. Jamás yo vio dos tipos de marecota, dos clases de marecota. Cuidado con eso. Y aparte de eso, presenté la evidencia de que la Iglesia Católica Apostólica Romana inventó ese bautismo. Y que ellos mismos decían que en la Biblia de los nazarenos, que todavía no eran cristianos, el cristianismo todavía no apareció como religión. O sea, el cristianismo todavía no apareció como una religión como es hoy. Allá. Entonces eran los nazarenos, eran los seguidores del Mesías, no eran los cristianos aparecieron después. El cristianismo fue posterior, Uperiema en el cristianismo aparece. Primero estaban los nazarenos, seguidores del Mesías, los mesiánicos, los seguidores del Mesías. Apóstol Pablo dije y upea. La Reina Valera, vea tu peor tenemos ya de sacar por ahí y vete mala. Primero si te los del camino o los nazarenos. A usted iba a aparecer el cristianismo. Y el cristianismo cuando apareció como ya después se solidificó como una estructura católica apostólica romana. La primera religión cristiana, guste o no le guste, es la religión católica apostólica romana, que gobernó sola hasta más o menos 1200 años, porque en el 1500, desde el 300 al 1500 son 1200 años. Upevie o ya partacho y cuera la Sincleo, Calvino, Lutero, mio y con la Reforma. ¿Sí? Ya protestamos y pero ambos vuelos a protestar bien acá los hinanguri. Ya para allí cuapa la historia de la Inquisición, la historia de las cruzadas, de los perseguidos, a los que se le acusaba, nambrena. De la infabilidad de la papa y cuando que después se discutió eso y ya se corrigió, ¿verdad? Bueno, pero ojo acá, los cristianos que hoy conocemos no son los cristianos que nació en el tiempo del Mesías, porque en ese tiempo estaban los nazarenos que fueron desplazados, fueron perseguidos, ¿sí? Y Sarambío cajando país. El cristianismo como imperio romano. Es importante ya estudiar como religión oficial romana. Hoy la Roma ve la sede cristiana. ¿Verdad? Y ningún romano, ningún cristiano está diciendo, bueno, ñande con la ñanecuna hoy Israel ve Jerusalén. Ve. No pueden decir, la cuna cristiana está ahora en Roma, donde nació luego el cristianismo, con Constantino. Se potenció con Constantino, el emperador Constantino. ¿Ves? Esa es la historia. ¿Ves? Esa también sorprendente. Él fue el que fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Sí? Y después de 1200 años del seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana sale los protestantes, los evangélicos. Ellos no estaban, solamente estaban los católicos. Así es que esto se puede hablar más. Si veamos, me importante me comunicarse ni nada mío de acuerdo pequeño. Ya le comparté la historia, la documento. Bueno, pero los primeros seguidores del Mesías se llamaban los nazarenos. Reina Valera Peo dije y periemos a aparecer la cristiano, término cristiano, pero después ya de la muerte del Mesías, después de las persecuciones, cuando ya hizo pariemas y joriemas y Antioquía, periema, bueno, cristiano, pero antes
¿Quiénes eran? Los nazarenos. Y cuando se le consideraron cristianos, empezaron a haber muchos cambios en la doctrina. Por ejemplo, ya nañe penabeima la shabare, nañe penabeima la mandamientos, nañe penabeima la festividades bíblicas, un mío ojo, pues eso lo hizo el cristianismo. Y aquí hasta hoy no quieren aceptarlo. Aunque no quieran aceptarlo, se le puede mostrar bíblicamente que eso está vigente. Que los mandamientos, la ley está vigente. No los 613, pero sí un buen número de Catujamuy enseñan de ya vivía en santidad. Bueno. Cuando cuando se sepia con 9, 11, 12 vico comentario y allá pueda cuevi poner la hoja sari y este. Bueno, Salvador y Salvador y salvados y redimidos por el Mesías o por su nombre. ¿Cuál sería lo correcto? Salvado y redimido por el Mesías o por su nombre. Bueno, Jaromí, a ver, nosotros fuimos salvados por lo que hizo el Mesías, por sus méritos. Porque la primero ya encuentro sino la imérito. Yo no estoy diciendo que el nombre salva. Sí, a eso me quieren llegar. ¿Me pillaba? De J infierno. Yo no estoy diciendo eso. Lo estoy explicando nomás. Que el nombre verdadero tiene también poder. ¿Pillaba? Porque debe ser el Mesías me sanó, Jesús me sanó. Bueno, y la salvación. Yo creo en Jesús o yo creo en el Mesías y si vos no cumplís los mandamientos no te salvás. O si vos decís ¿por qué? Porque solamente la fe en el Mesías y la desobediencia a los mandamientos no te sirve para salvación. Ni tan solamente se haya pota la mandamiento andar o bien el Mesías de salvainte ahí. Ahí la reinado. Porque no se trata de acá. A ver los dos. Parengo Apocalipsis 14, 12 BGI. Aquí está la paciencia de los santos. Amata a los santos. Obviamente lo he escogido los salvos. Más villas puta. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yahshua HaMashiach. Reina Valera BGI. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. En Jesús. Entonces, ambas cosas ya de cuándo. O sea, la salvación no es porque yo digo Jesús o porque no dije Yahshua o porque no. No, o porque dije no, yo cumplo mandamientos. No. La salvación es porque uno, yo tengo que ser obediente a esos mandamientos y tengo que creer en Yahshua HaMashiach. Ahora, es la creer en Yahshua HaMashiach de ese arrobiante la eusitija. No. Cuando va leñan de la se arrobiante la eusitija. Se haya popaitiana la omboea pues. Hoy los requisitos se hace esa caja más se ayer viajar ese Hecho 2:38 y 9-10 versículos más viaja acá que es bautizarse en su nombre. Ahí está el tema. Pepe ya patinada. Hay algo curepia, si no empantanamos. Sí, porque Pepe entiende acelerar se ve porque no, sabe cómo la se bautismo. Entonces donde es esa cae entonces la fe ese. Parego y Pablo ese vigo pico pe lleva bautizar en el nombre de Apolo, pico pe lleva bautizar Cerera, ve. Seiko la mano a vender ese curusube. O sea, muchos se querían bautizar en el nombre de Pablo. Porque Pablo era un buen predicador. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente se bautizaba en el nombre de su rabino, para seguirle a su rabino, a su maestro. Entonces ya seguía la ñande maestro, Yahshua ve, era ve ya bautizar, Hechos 2:38 ve y completamente recibita perdón. Recibita el don del Espíritu Santo. Pero le llevó tabea, a ya cambiata.
Va, excusa ñamoita por versículo y tengo 9, 10 más por ahí. Hay potante veces no hay ni comunicar, ya pise mensaje, pe cuál se ve, no pe. No, ya esa cata yo yupe compañero. Y yo esa peata pea. Bueno. Ya me voy a ver, porque hoy ve pregunta, pero ¿y por qué le llevaron? No, pegan versículo 13. Vaya que está con era muy con. Hoy me que era pizza, coina, nada me llama gema, ya pude peñar en via pope, a torá, a tema. Abuye que entero voy a ver, ya puse a caja y yo topata con éramos allá, güey, ñanderute, y ta ira, ya Joshua era y tepe, ta prendero basantero vete, va pe shalom, bendiciones, hasta mañana.